noches. Bueno, me imagino que los demás están por conectarse. Si no, igual aquí queda la sesión grabada por cualquier referencia. Eh, Buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Vamos a pasar acá la... Ok, bueno, yo ya les había compartido que había actualizado el contenido de la unidad 2. Aquí ya está el contenido que se va a revisar. Eh, Como saben, aquí yo les pongo primero los links de referencia, ¿verdad? Principalmente son de la W3 School, pero también hay de algunos otros sitios que también les comparto. En la unidad 7 hay un script de una base de datos eh, con la que yo hago los videos de ejemplo. Es este que está aquí. Es una base de datos pequeña, ustedes solo lo tienen que abrir. Lo único que esta base de datos, solo como referencia, si ustedes se fijan acá, el script crea las tablas, estas dos tablas, y le da estos valores que están acá. Es básicamente, eso es solo para ejemplificar lo que son las relaciones. En este caso, esta base de datos la tienen que crear ustedes. Así se llama. DB joins, así como está aquí, así ustedes la Sí. deben crear. ¿Sí? Una disculpa por interrumpirlo. No sé qué pantalla tendrá, pero yo solo miro la de Teams. Solo la de Teams. Oh, espérame. Sí, correcto. Ah, ok, gracias por avisarme, permítame. Quiero ver qué pasó aquí. Ok, voy a volver a compartir. Windows. Es que yo creo que le di screen, no le di la opción de Windows. Ok, vamos a ver. Espérame. O es la opción. No, perdón, estoy confundiéndome. Aquí, hoy sí. Vamos a ver. Ahora sí. Sí, Sí, ahora sí. Ah, perdón, gracias. Sí, me confundí ahí con la opción. Ok, bueno, recapitulando, porque, ok, como les había comentado, ya está actualizado el contenido de la unidad 2. En esta unidad, pues es igual que en la primera, que yo les coloco links de referencia, que principalmente son links de los temas de la W3 School como referencia, ¿verdad? Que es la página que estamos utilizando aquí en la clase para compartirle lo que es la sintaxis y algunos ejemplos que ustedes van a poder ver ahí. También les comparto los videos que les he distribuido y que estos son de mi propiedad. Y también están los ejemplos de los videos de referencia que son contenidos relacionados a los temas que los comparto de otros canales de YouTube. Entonces, aquí ya les dejo yo esta referencia. Ahora bien, lo que les estaba comentando era en la unidad 7. Esta unidad 7 es clave, jóvenes. Esta es una de las que más me interesa que revisen. Aquí está la referencia del tema, ¿verdad? Que son los join. Los join, solo para que lo tengan como referencia, es la forma en la que nosotros combinamos información dentro de las tablas del SQL. O sea que yo puedo tener la información en diferentes tablas, pero a través de los join voy a poder verlas como un todo. Entonces, por eso es que es importante que ustedes vean ese tema y cualquier duda o consulta, pues me lo hagan saber, ¿verdad? Lo que les estaba compartiendo ahorita era de que en esta tercera parte yo utilizo una pequeña base de datos para ejemplificar el tema que se está tratando aquí. El video ustedes lo van a ver acá. Aquí están los tipos de join, aquí están los videos de referencia, pero la base de datos que yo estoy utilizando es la que se encuentra aquí. Solo que tengan cuidado en esto para que no la puedan utilizar. Si ustedes abren este archivo o lo bajan este archivo, que es un archivo script para crear las tablas y
y los registros de ejemplo, al abrirlo, le va a aparecer estas instrucciones. Estas son las instrucciones para crear la base de datos, perdón, para crear las tablas y los registros de la base de datos. Pero en esta parte, ustedes tienen que crear esta base de datos, porque aquí yo solo hago referencia a ella. O sea, aquí yo me ubico en la base de datos y luego creo las instrucciones. Eso es lo que hace el script. Pero aquí está tomando como referencia de que, o consideración de que ya existe la base de datos creada, que se llama dbjoins. Así le puse el nombre a la base de datos. Entonces, ustedes deben de crear la base de datos con este nombre. Esa parte de la creación la tienen que hacer ustedes. Luego abren el script y lo ejecutan. Solo tienen que ejecutarlo. No tienen ni siquiera que seleccionar nada. Solo copian este script en el SQL y ahí ustedes van a crear la base de datos. Básicamente eso es lo que tienen que hacer. Les voy a dar un pequeño ejemplo acá con el manager. Denme un momentito. Ok, en lo que se me carga el manager, bueno, como les estaba diciendo, esta parte del contenido hace referencia a algunas instrucciones adicionales que nosotros podemos agregar al select. Si ustedes recuerdan, en el contenido de la semana 3, empieza hablando del select distinct. Esta es una instrucción que nos elimina registros duplicados. Obviamente aquí considera todos los campos deben ser diferentes para poder considerar que el registro es único. Entonces, el distinct evalúa todos los campos que nosotros colocamos acá. Este ejemplo que yo pongo acá, bastante básico, solo considera un campo, pero realmente la instrucción select distinct se puede hacer con varios campos. Lo que va a hacer el SQL es evaluar que cada uno de los valores en conjunto sea único, para así tener registros únicos y que no se repitan. Obviamente, va a tener las consideraciones de todos los campos que ustedes colocan aquí. Como yo solo estoy utilizando un campo, pues solamente evalúa el contenido de este campo, pero si yo coloco más, va a evaluar el contenido de cada uno de los campos que pongamos. La utilización de alias, que básicamente cuando ustedes ejecutan una instrucción select, el alias reemplaza, por decirlo así, temporalmente el nombre del campo, el nombre original del campo, ¿verdad? Deme un segundo. Eso se utiliza bastante cuando, por ejemplo, estamos trabajando con vistas, por ejemplo, que no queremos que el usuario conozca los nombres reales de la tabla, podemos utilizar las vistas. Esta es la base de datos, miren, jóvenes, solo para que lo tengan como referencia. Quiero ver. Aquí. Ok, esta es la estructura y estas son las tablas. Tiene clientes y factura. Entonces, lo que ustedes... Permítanme. Ya me perdió esto. Ok, aquí. Ok, ahí está. Ok, cuando ustedes toman el script que les estoy comentando que está aquí, este script lo tienen que tomar todo este texto, lo seleccionan, control A, lo hice yo ahorita, y se vienen acá y lo pegan. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es ejecutar la instrucción. Le dan aquí, execute, o presionan F5. Ahora, la base de datos, esta base de datos ya tiene que existir. Para crear la base de datos, pues ya vimos algunas instrucciones de Create Database o podemos usar el botón derecho y le dan aquí
New Database. Entonces aquí ustedes le van a dar aquí la opción de New Database. Y aquí ustedes pueden escribir el nombre de la base de datos. En este caso se llama DB Join. Así. Y le dan crear. Aquí él le va a crear la base de datos con este nombre. ¿Sí? Solamente eso es lo que tienen que hacer. Después de que lo hacen, ustedes van a crear, o mejor dicho, van a abrir una pestaña y van a pegar el código del script y lo ejecutan. Como yo ya lo tengo, si lo ejecuto ahorita me va a dar error porque ya tengo los objetos, ¿verdad? Aquí. Pero creo que la instrucción insert se me la hace. Bueno, vamos a hacerlo. Voy a hacer. Pues, lo voy a hacer. Vamos a eliminar clientes. Esto es porque lo voy a volver a hacer otra vez. Ok, aquí voy a eliminar clientes y también voy a eliminar facturas. Ok, si yo refresco acá, ya no están, ya no están las tablas, ya se borraron porque las eliminé. Ahora bien, si vengo yo y ejecuto nuevamente este script sin seleccionar nada, ahí ya me los creó, miren, ya me agregó los registros. Si yo vuelvo a refrescar acá, aquí recuerden que para refrescar es este botoncito, F5. Le doy aquí y ya me muestra los registros. Aquí, si yo le doy seleccionar acá, estos son los 4 registros de clientes y aquí son los 5 registros de factura. Estos son los registros de ejemplo que yo utilizo para explicarles el tema de join. Relaciono esas dos tablas y eso es lo que les quería compartir en relación a este archivito. Básicamente hacemos referencia a los tipos de join. Este que es el inner join, aquí lo tenemos en la W3 School, es uno de los más utilizados y hace referencia a los tipos de relaciones y básicamente nos indica que los registros van a ser los que aparezcan acá. Entonces, les encomiendo que hagan esta base de datos, repliquen los ejercicios para que si tienen alguna duda o consulta, pues ustedes me la hacen llegar, ¿verdad? Eso es en relación que eso lo vamos a ver despuesito. Aquí tienen el link de la última sesión que tuvimos. Básicamente, ok, estamos en la, bueno, quería hacer un pequeño repaso sobre la semana 3. Bueno, no sé si ahorita en este punto, antes de que yo les dé el resumen, ¿tiene alguien alguna pregunta, alguna consulta? No necesariamente lo que acabo de hablar, sino que en general. Sí, buenas noches. Sí, Solo tengo una pregunta respecto a la tarea. sí. Los ejemplos que vamos a crear, ¿esos se van a subir en formato o en una aparte, una carpeta tipo RAP o sí? Ok, si ustedes se fijan ya les vamos a verlo para que platiquemos. Ok, voy a abrir acá. Ok, la primera parte es básicamente información que ustedes tienen que investigar sobre lo que es el concepto de base de datos, un poco de la historia de cómo inició las bases de datos relacionales, ¿verdad? Esta es la base de datos que nosotros estamos utilizando y estamos aprendiendo en la clase, así que el tema va relacionado a las bases de datos relacionales o va asociado a esta, ¿verdad? No,
para que no se vayan a desorientar en ese punto, ¿verdad? Ustedes deben de elaborar una presentación para que la hagan con el video, ¿verdad? Entonces, luego de esa parte está lo que es el lenguaje como tal, el SQL, que es el lenguaje que están aprendiendo. Aquí, pues lo primero que tienen que hablar es sobre los tipos de datos, los más conocidos. Hay datos viejos o tipos de datos antiguos, por decirlo así, pero que todavía son funcionales para mantener la compatibilidad de las bases de datos viejas con las nuevas, ¿verdad? Pero traten de orientarse en este tema a los tipos de datos más utilizados y más nuevos, ¿verdad? Que tiene el SQL. Eh, Básicamente tienen que ver esta parte de las características principales de los tipos de datos, que es el tema de la creación de tablas, sus tipos de datos. Eso está relacionado a esto, ¿verdad? Ahora bien, luego dice, cree 2 ejemplos originales de su propiedad, creados por el equipo utilizando el nombre de los integrantes, o sea que en los ejemplos que ustedes hagan, no tienen que ser en todos los ejemplos todos los integrantes, no. Me refiero, por ejemplo, en la primera instrucción, create database, obviamente podríamos poner aquí create database o Juana, por decir algo, no sé, si quisieran, si no, ponen un nombre genérico como usuarios, clientes o facturación, un nombre de un módulo, no sé. Pero en las tablas, por ejemplo, aquí en la creación de tablas, si yo, por ejemplo, hago tablas, podría crear tablas como clientes, facturas, nombres de entidades, ¿verdad? Igual aquí están la instrucción drop, que ustedes podrían crear una tabla ahí, Pedro, y digo, no, ese no es un nombre correcto para una tabla, lo voy a borrar y lo elimino. Eh, Igual, alter table, podemos crear nombres de campos como código, nombre y Juan. Entonces digo yo, ok, no, voy a modificar ese campo porque Juan no es un dato, lo vamos a modificar. Y así, solo como por ejemplo, luego puedo usar la instrucción insert y todo esto ustedes lo están haciendo en un archivo script, acá. Este es un archivo script, ¿sí? Script de SQL. Entonces ustedes están haciendo esos ejemplos, ¿sí? Al tener todos los ejemplos, ustedes los van a salvar. Si yo, por ejemplo, hago esto, file, save. Aquí yo tengo un montón de archivos SQL, miren, .sql. Entonces, eso es lo que ustedes me van a entregar. Estos archivos, por lo general, como son archivos de texto, son archivos bien pequeños, pequeñitos, bien pequeñitos. No necesitan ni siquiera eh, meterlos en un archivo zip. El link de la tarea permite hasta 10 archivos. Entonces ustedes podrían hacer un archivo con la presentación de PowerPoint y un archivo .sql con todas las instrucciones. Obviamente bien identificadas, ¿verdad? No solo pegar las instrucciones y nada más. Podrían poner ejemplo de create, etcétera. O sea, identifíquenlo bien para que esté documentado. Pero ese sería el documento. Entonces, si nos venimos a la tarea, dice, trabajo del equipo, ¿verdad? Realizar una investigación y presentación en el video del contenido. Dice. Se debe realizar un video, o sea, donde el equipo participe con su voz exponiendo sobre el investigado. Tiempo máximo, 10 minutos aproximado, ¿verdad? Eso tampoco es que si no pegan con los 10 minutos es que esté malo. No, si se pasan un poquito está bien, pero traten de andar redondeados por esa cantidad. Es importante usar los nombres de sus nombres en los ejemplos. Si no utiliza los nombres de los integrantes en los ejemplos, la actividad es anulada y no tendrá puntos. Eso es importante, miren. O sea, sí, no me gustaría ver un buen trabajo y que no usaron sus nombres y tener que ponerlo en cero, ¿verdad? Entonces, por favor, tomen esto en consideración. Dice, todos los integrantes deben participar y se deben identificar en el video compartiendo el video de su cámara, ¿verdad? Ok. El video debe ser subido a YouTube porque es muy pesado, no lo podrían subir aquí al campo y compartir la dirección en el link de la actividad
o sea, una actividad donde ustedes van a colocar un archivo de Word o una presentación con el link. O sea, si hacen presentación, al final de la presentación ustedes pueden poner el link del video de YouTube para que yo lo abra desde ahí, ¿verdad? Entonces, básicamente ustedes tendrían que crear la presentación y no entregarme el archivo SQL de las instrucciones, ¿verdad? Que realmente todo queda compilado en este video. O sea, todo lo que ustedes van a hacer y lo que van a presentar podría quedar grabado en este video y ya es referencia, ¿verdad? Y también algo importante, ese video compártanlo con el resto de sus compañeros, ¿verdad? Entonces, ese sería algo que vamos a hacer, ¿verdad? Para que todos vean el trabajo que cada uno de los equipos logró hacer, ¿verdad? No sé si aclaré tu duda o me enredé más. Sí, ya lo entendí y sí voy a tomar nota. Entonces, si hacemos la presentación, no va a ser necesario hacer un informe por aparte. No, no, no. Ah, ok. De hecho, yo no, Ujú. o sea, la investigación es parte de la presentación, es lo que quiero decir, es un solo documento, pues. Ah, ok. Listo. Ujú. Gracias. Listo. ¿Alguien más tiene otra consulta? Ok. ¿Qué más? Ok, estaba aquí. Bueno, básicamente esta es referencia, la instrucción where, que va en casi todas las instrucciones SQL, select, delete, update principalmente, nos filtra los registros que van a ser afectados. Eso es el objetivo de esta sección. Entonces, si por ejemplo yo estoy usando where en select, es para identificar aquellos registros que se van a mostrar. Si yo estoy usando la instrucción where en la instrucción delete, todos los criterios que coloqué ahí es para los registros que se van a eliminar. Si yo estoy utilizando una instrucción update y en esa instrucción update estoy utilizando el where me va a servir para identificar o marcar aquellos registros que van a ser actualizados con la instrucción update. Entonces, este es bien importante porque nosotros aquí en estos ejemplos básicos que le estoy colocando acá, solo estoy utilizando un criterio, pero realmente la instrucción where, nosotros podemos colocar múltiples criterios utilizando los operadores lógicos, o mejor dicho, expresiones lógicas como country igual a México. Esa es una expresión lógica. Significa que todos los clientes, voy a mostrar todos los clientes que sean de la ciudad, del país de México, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo esta instrucción. Aquí ya hacemos uso de los operadores lógicos y, como pueden ver, podemos combinar, tanto utilizando AND, que debe ser ambas condiciones para poder mostrar, se deben de cumplir, o con la condición OR, que en el operador OR básicamente dice, se cumple esta o se cumple la otra. Y también aquí tenemos la negación, ¿verdad? Negar todos los que sean del país Alemania. Básicamente excluye a Alemania, a los clientes de Alemania en esta consulta. Eso es lo que quiere decir. También, no sé si lo notaron, pero aquí yo les coloco una pequeña leyenda de lo que está haciendo. Por ejemplo, dice la instrucción para mostrar los registros donde el precio, price, se encuentra en el rango de 10 a 20. En el rango, ¿verdad? O sea, podría ser 10, 11, 12, 13, hasta llegar a 20. Cualquiera de ese rango de precio, pues va a aparecer acá. Y aquí, como es la negación, es lo contrario, ¿verdad? Los que no estén en ese rango.
Aquí también estamos haciendo uso del operador de lista, que nosotros podemos indicar múltiples valores como filtros. O sea, que yo estoy diciendo aquí, muéstrenme los clientes que en el país, en su país, ¿verdad? Pueden ser Alemania, Francia o Reino Unido. Aquí, básicamente, estamos haciendo una lista de valores que lo que hace es que evalúa si el país está en esta lista de valores. El ejemplo lo muestra 3, pero realmente la lista de valores puede ser muchísimo más grande, ¿verdad? Incluso, como lo ven ustedes aquí en el último ejemplo, podría ser el resultado de una consulta. O sea que, aparte de que yo puedo poner los valores aquí, también puedo hacerlo dinámicamente acorde al contenido de una tabla. O sea que yo puedo sacar acá un listado de países de los que he grabado aquí en esta tabla de proveedores. Entonces, podría sacar un listado X de acuerdo a la capacidad de acuerdo a la cantidad de registros que pudiera estar manejando acá en esta tabla. Podría tener X cantidad de países. No está limitado. En cambio, aquí arriba sí. Aquí son como valores constantes. Entonces, quiere decir de que yo voy a tener 3 registros, 3 condiciones básicamente aquí para que muestren los clientes. Bueno, acá arriba sí. Serían 3 valores serios que van a utilizarse para mostrar esos clientes. Ese es básicamente lo que hace el operador IN. Ok, recuerden que la idea es romper el hielo y que ustedes me pregunten, ¿verdad? Yo estoy haciendo un pequeño repaso del contenido para que ustedes pues refresquen o si tienen alguna duda pues me detengan y yo les aclaro un poco más. El order by que lo tenemos para ordenar, realmente el order by lo podemos hacer ascendente o descendente. Eso es algo que podemos considerar ahí con el order by. Aquí está iniciando a hablar sobre el tema del join. Básicamente, aquí estamos mostrando información de la tabla de clientes en combinación con la tabla de órdenes o de pedidos. Aquí está mostrando un inner join y está mostrando la relación entre estas dos tablas, utilizando el campo de Customer ID. Si se fijan, aquí tenemos el Customer ID de la tabla de órdenes con el Customer ID de la tabla de Customers. Ahí lo muestra. ¿Cómo evaluar valores nulos? O sea que yo puedo buscar en la información de las tablas aquellos campos o columnas que no guardaron ningún valor. Entonces, esos se consideran valores nulos. Aquí está la instrucción de Create Table. Creo que estos son unos ejercicios. Vamos a ver acá. Ok, ya en la parte de la unidad 4 es donde se habla sobre el tema de normalización, que básicamente es el tema que está aquí, el cómo crear una relación entre dos tablas. Si ustedes fijan en este ejemplo, la tabla que tiene la llave primaria es a la que le llamamos tabla padre. Y la tabla que tiene la llave secundaria, si se fija aquí está la llave secundaria, le llamamos tabla hija. Para esto nosotros debemos de definir la llave primaria y luego tenemos que tener un campo en la tabla con la que yo me voy a relacionar con el mismo tipo de dato y preferiblemente con el mismo nombre. Realmente que sean el mismo nombre no es obligatorio para nosotros, pero sí es importante para la lógica, ¿verdad? Si yo le pongo nombres diferentes o muy diferentes,
puedo confundirme o incluso confundir a otros miembros del equipo que estén trabajando con la información, ¿verdad? Entonces, es crítico que tengamos en consideración mantener nombres estándar, ¿verdad? Aquí está lo que yo les estoy simbolizando aquí, es una llave primaria hacia una secundaria. Y si ustedes se fijan en esta instrucción del SQL, tenemos la tabla que es categorías, que es esta. Y aquí está indicando que código de categoría es de 20 caracteres, no acepta nulos y es la llave primaria. Luego tenemos estos otros campos de información como descripción, ubicación, existencia. Y aquí tenemos nuevamente la tabla de productos, que en este caso es la tabla hija. Esta también tiene su llave primaria, pero no necesariamente esa es con la que se va a relacionar. O sea, ustedes nunca, pero nunca, o sea, pónganlo así en grande, nunca van a relacionar una llave primaria con otra llave primaria. No, no se hacen así las relaciones. Es la llave primaria con la llave secundaria. Así sí. Entonces, en este caso, tenemos este campo que es code producto, que también fue definido como una llave primaria, pero por acá, si ustedes se fijan, tengo code categoría. Aquí yo no le pongo ninguna marca. En el diseño, en el diagrama sí la lleva, ¿verdad? Como llave foránea. Pero ya la parte real de lo que se hace aquí es esta parte, miren. Aquí tiene una instrucción alter table products, que es este mismo de acá, donde le agrega un constraint. Y aquí es donde yo estoy indicando la referencia a la tabla padre con relación a la tabla hija. Y aquí estoy creando la relación. ¿Ven? Este punto de aquí es donde se está creando la relación o vínculo entre estas dos tablas. Bien, aquí hablo un poco de la primera forma normal, la segunda, en qué consiste, y luego la tercera. Ya la tercera es la forma normal como queremos tener las bases de datos. Ese es lo más normal a lo que vamos a llegar y es lo que yo les voy a estar solicitando, ¿verdad? A esta tercera forma normal. Aquí ya lo explico. Y esto es básicamente relacionar una llave primaria con una secundaria. Si se fijan, la llave primaria y la secundaria se llaman igual, solo que la secundaria no está en la tabla principal. Bien. Esto era lo que quería compartir con ustedes. No sé si a este punto tienen alguna pregunta o consulta. Por mi parte no, Lee. Ok. Bueno, igual ya saben, ¿verdad? Tienen mi número, me pueden contactar por cualquier duda o pregunta que tengan. Lo pueden hacer por el chat o lo pueden hacer privado, ¿verdad? No hay ningún problema en las dos. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Les agradezco por haberse conectado. Estamos pendientes. Si tienen dudas sobre la actividad, pues solo me contactan para apoyarles, ¿verdad? Voy a detener la grabación.